La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Soy el presidente del Ejecutivo y creo que la mejor aportación que puedo hacer es respetar las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Del Poder Judicial. Por tanto, yo lo que haga hoy los miembros de la mesa del Parlamento, yo lo respeto también las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces y, por supuesto, sus decisiones. Bueno, valoramos, básicamente, hoy hemos venido aquí a dar apoyo a la mesa del Parlamento de Cataluña porque entendemos efectivamente que un conflicto de naturaleza política tiene que tener soluciones políticas, que lo que estamos viviendo actualmente demanda desescalar y soluciones democráticas. Pero si se dice de una forma natural, como todos ustedes habrán recibido regalos en Navidad o por su cumpleaños. Pero ¿cómo no le voy a regalar yo un cumpleaños y unos payasos a Ana Mato o a Jesús Sepúlveda, que son amigos míos? Le rogaría, por favor, que si han acabado conmigo ya me dejarán salir porque estaba en un curso de cocina y estábamos pochando y me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes. Y entonces... si puedo salir ya se lo agradecería para que vayan ustedes también más ligeros, que me imagino que ustedes tienen mucho que hacer y mi abogado también tiene prisa, entonces se lo pido por favor que si han acabado conmigo para poder levantarme y marchar. Hay que tener voluntad decidida para acabar con la situación trágica de violencias machistas que se reproducen diariamente con mayor o con menor identidad de forma continua en esta sociedad. Tenemos un serio problema que requiere de medidas severas. Severas, digo, porque hay que ver una intervención en el Congreso hace unos meses. Se configuró una subcomisión precisamente para el estudio de esta situación y nosotros lo que venimos demandando desde el primer momento es que hubiera una dotación presupuestaria suficiente para abordar medidas que terminaran con esta situación. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad, aquí en los límites del bosque de Sherwood, desde donde salen los proscritos. Salen a nuestro encuentro desde las profundidades del bosque para juntarnos alrededor de una gran mesa colocada así en medio del banco, del banco, madre del amor hermoso, del campo, porque no me gusta nada más que la imagen esa de la gran mesa italiana, estas largas mesas así con manteles blancos y todo lleno de gente alrededor así celebrando en medio del campito,
celebrando algún evento así, todo muy siciliano. Bueno, muy buenos días a todas en esta jornada en la que, bueno, todavía sigue arrastrando algunas informaciones relacionadas con Cataluña, pero hay otros asuntos que están colocados encima de la mesa y además hoy es viernes y los viernes sabéis que tenemos este ejercicio colectivo del Videoforum en el que analizamos una película generalmente elegida por la comunidad de oyentes del programa y la comunidad que es soberana, sabia y siempre acertada ha elegido la palabra idiocracia. No siempre se puede acertar. No, pues voy a decir una cosa. A pesar de que en un primer punto de vista, sí, en un primer planeo, la película no es que sea una gran creación del arte contemporáneo cinematográfico, pero debemos decir en defensa de la misma que veréis que da lugar a numerosas reflexiones sobre la dirección a la que se está encaminando el género humano, la especie, y en esta idiotización tan gigantesca en la que nos estamos viendo sumidos. Y esto nos va a servir de excusa para reflexionar precisamente sobre eso. Así que, bueno, en un programa hoy en el que el café os lo dejo preparado encima de la mesita, calentito, para que cuando os levantéis lo tengáis a la temperatura adecuada. Hoy café de puchero, elaborado con singularidad, con sosiego, con calma, pero un poquito antes de la hora habitual, porque sabéis que cuando tengo que ir a la tele hay que adelantar un poquito la hora del programa, entonces tengo que dejarlo grabado. Bueno, un abrazo muy especial en todo caso a quienes os incorporáis a esta hora y al resto, a los que lo hacen a lo largo del día, pues un cariño muy especial porque son la retaguardia quienes mantienen viva la llama del amor. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Bueno, yo os decía, en primer lugar vamos a despejar las portadas de los periódicos. Empezamos con los digitales. El diario.es. El Supremo envía a Carme Forcadell a prisión con fianza por liderar todas las etapas de la independencia. Dice Puigdemont, considera que Forcadell ingresa en prisión por haber permitido el debate democrático. Puso ayer un tuit. Reacción Forcadell tras la decisión del Supremo. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Puso ayer otro tuit. Y el auto que envía a prisión con fianza de 150.000 euros a Carme Forcadell, que publica el diario.es en su portada. Forcadell y el resto de imputados se comprometieron en el Supremo a no actuar más contra la Constitución. Dice que acata en el Supremo el artículo 155 y dijo ayer que la declaración unilateral de independencia solamente fue simbólica, llegó a decir Carme Forcadell. Ayer, en efecto, compareció ante el Tribunal Supremo la mesa del Parlamento. A Rajoy le preguntaron sobre este asunto. Dijo, respetaré las decisiones judiciales. Soy el presidente del Ejecutivo y creo que la mejor aportación que puedo hacer es respetar las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Del Poder Judicial. Por tanto, yo lo que haga hoy los miembros de la mesa del Parlamento, yo lo respeto también las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces y, por supuesto, sus decisiones. Pero permítame que no entre en ello porque no me corresponde. A mí me corresponde tomar las decisiones que son propias del Ejecutivo, al Parlamento controlar al Gobierno y apoyarlo si lo estimo oportuno y conveniente o censurarlo en caso contrario, y los jueces tienen una función que marca nuestra Constitución y yo la respeto sea cual sea su decisión. Eso dijo ayer Mariano Rajoy y hoy en la portada de Público.es el juez impone prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, dice Público.es, que además lleva también en su edición digital, dice un artículo de Oriol Junqueras desde la cárcel, sonriendo, perseverante y con unidad de acción, dice en este texto. También el juez atribuye a Forcadell una actuación principal para imponer la independencia. La mesa acata el 155 y dice que la declaración unilateral fue solamente simbólica. Esto en lo que a Público.es se refiere. Mientras tanto, en El Salto, Miguel Urbán
La estructura de la Unión Europea favorece la evasión fiscal. El eurodiputado de Podemos sobre los Paradise Papers, las regulaciones contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales que existen en el corazón de Europa, hoy en la portada del saltodiario.com, y también la cuenta de resultados dice de la persecución política, 800 imputados y 10 encarcelados hasta el momento. Y en Infolibre, el Supremo desolla a la Fiscalía y evita la prisión incondicional para otros 4 políticos catalanes. El alto tribunal envía a la cárcel a Forcadell, que podrá eludirla si paga 150.000 euros, y deja en libertad a otros 3 miembros de la mesa, para quienes la Fiscalía pedía prisión sin fianza. El criterio seguido por el Supremo marca distancias con la jueza de la Audiencia Nacional, que hace una semana decretó prisión incondicional para Junqueras y 7 consellers destituidos. También el PP teme que el 21 de diciembre arroje un escenario similar que complique la vuelta a la normalidad. La movilización va a ser clave, dicen fuentes consultadas por Infolibre en el Partido Popular. Dice, al tiempo que estas fuentes destacan que ni la aplicación del 155 ni una reforma constitucional van a resolver la fractura social, dice Infolibre.es en su portada. Bueno, ayer precisamente, mientras asistía a la mesa del Parlamento a declarar al Tribunal Supremo, numerosas personas se concentraban en los alrededores de este tribunal, entre ellos Xavier Domènech, acudían para apoyar a la mesa del Parlamento y lo hacían con este argumento. Bueno, valoramos, básicamente, hoy hemos venido aquí a dar apoyo a la mesa del Parlamento de Cataluña porque entendemos efectivamente que un conflicto de naturaleza política tiene que tener soluciones políticas, que lo que estamos viviendo actualmente demanda desescalar y soluciones democráticas, más allá de la construcción de bloques. Cataluña es un país plural pero muy amplio y lo que no puede haber es medidas que lo que hagan es tensionar más a la sociedad, que además consideramos que son absolutamente injustas. Eso decía ayer Xavier Domènech. Y mientras tanto, en la portada de elespañol.com, el Supremo envía a prisión a Forcadell, pero le permitirá salir cuando pague 150.000 euros. La expresidenta del Parlamento, que dormirá esta noche en Alcalá Meco, decía elespañol.com, sortea el encarcelamiento instado por la Fiscalía tras afirmar su desvinculación del proceso soberanista. El alto tribunal ha dejado en libertad a Corominas, Guinó, Simó y Barrufet bajo fianza de 25.000 euros. El juez Llarena también ha denegado la petición de la Fiscalía de fijar una fianza civil de 6,2 millones de euros, dice elespañol.com. En el Confidencial, la traición de Forcadell dinamita el Frente Soberanista y destapa la crisis de liderazgo. Al confesar Forcadell en el Supremo que la declaración de independencia no tenía aplicación práctica, en contra de lo que intentaron hacer creer tanto ella como Puigdemont, dice, esto ha destapado una crisis de liderazgo en el independentismo que se encuentra a las puertas del 21 de diciembre, el día que declaró de mentirijillas la independencia, titula también el Confidencial.com. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Por cierto, preguntábamos ayer también, Pilar de la Peña, ahora vamos a hablar con Pilar sobre la prensa internacional, cómo ha estado recogiendo todos estos días este asunto, pero le preguntábamos también por la posición de los corresponsales internacionales. ¿Cómo observan ellos lo que ha ocurrido en Cataluña? Una cosa que nos llamaba la atención, Martín Dams nos decía, la crisis catalana ha retratado algo bastante llamativo, que una sociedad tan formada, tan económicamente desarrollada como Cataluña, se despierte con esta velocidad, este sentimiento independentista. Martín Dams. La gran cuestión es cómo es posible que gente que vive en una de las zonas más privilegiadas del mundo, tanto a nivel económico como a nivel democrático, como a nivel de libertades personales, de repente parecen tan desesperados para querer cambiar una situación, incluso hasta padecer la cárcel, ¿no? Y entonces todo el mundo quiere saber por qué, y no hay una buena contestación a esa pregunta. Entonces es como todos los días, a ver si hoy entendemos algo más, y al final no es así. Entonces llegas a ese punto de cansancio de que es como, al final no lo vamos a entender, y solo tenemos que constatar que existe. Esto decía Martín Dams, corresponsal alemán del Frankfurter Rundschau, del Berliner Zeitung, que vive aquí en España, y nos hacía esa reflexión. Decía además que no ha calado fuera la idea de que el gobierno español sea autoritario. Esto lo vamos a escuchar ahora con
con Pilar de la Peña. Bueno, mientras tanto, en las portadas de los periódicos impresos, en el ABC, Forcadell reniega del procés para eludir la cárcel. La presidenta del Parlamento acata el 155, rebaja la DUI para lograr que el juez le imponga una fianza de 150.000 euros y salir cuanto antes de prisión, dice el ABC, que publica una fotografía de Carme Forcadell con la cara desencajada. El periódico ABC, Forcadell acata la legalidad, evita la prisión incondicional, dice el periódico El País. El Supremo fija la fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlamento, que aceptó el artículo 155 y declaró que la independencia fue simbólica. Y en La Razón, el Tribunal Supremo ordena prisión con fianza para Forcadell tras renegar de la declaración unilateral de independencia. Además de el periódico El Mundo, Forcadell reniega de la secesión y elude la prisión incondicional también. Bueno, mientras tanto, ayer en el sainete de la corrupción nacional escuchábamos una declaración que retrata muy bien la broma que estamos viviendo en este país en torno a la corrupción. Se seguía el juicio por el caso Gürtel, participaba, tenía que ser interrogado el Bigotes y pidió a la juez que le dejase salir porque necesitaba marcharse porque estaba pochando cebolla en la cárcel. Rogaría, por favor, que si han acabado conmigo ya me dejarán salir porque estaba en un curso de cocina y estábamos pochando y me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes. Y entonces, si puedo salir ya, se lo agradecería para que vayan ustedes también más ligeros, que me imagino que ustedes tienen mucho que hacer y mi abogado también tiene prisa. Entonces, se lo pido, por favor, que si han acabado conmigo, para poder levantarme y marchar. El sainete, el vodevil de este país. Y ayer, de nuevo, violencia de género. Murió asesinada la mujer a la que su expareja tiroteó en las puertas del colegio de su hijo en Elda. El agresor, que después se suicidó, había violado la orden de alejamiento. Otro nuevo asesinato machista que de nuevo nos vuelve a colocar en el foco de la actualidad un día más, como cada día, esta dramática sucesión de asesinatos machistas ante el que las administraciones no hacen nada, miran para otro lado. Ayer le preguntaron a Gloria Elizo en Radio Nacional qué es lo que se necesita y dijo, además de voluntad, hace falta para acabar con la violencia machista, con los asesinatos machistas, además hacen falta recursos. Creo que como casi todos los problemas, y esto es un serio problema para este país, hay que tener voluntad decidida para acabar con la situación trágica de violencias machistas que se reproducen diariamente con mayor o con menor identidad de forma continua en esta sociedad. Tenemos un serio problema que requiere de medidas severas. Severas, digo, porque hay que ver una intervención en el Congreso hace unos meses. Se configuró una subcomisión precisamente para el estudio de esta situación y nosotros lo que venimos demandando desde el primer momento es que hubiera una dotación presupuestaria suficiente para abordar medidas que terminaran con esta situación. Prensa internacional, estás escuchando La Cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Quelqu'un qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Bueno, y como cada semana conectamos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Para ver la forma en la que la prensa internacional habla de nuestro país, la manera en la que proyecta la imagen en el exterior de España y, bueno, siguen la atención centradísima todavía en Cataluña, ¿no? Es un asunto que no deja las páginas de los medios extranjeros. No deja las páginas de los medios extranjeros, igual que no deja las páginas de los medios españoles, porque siguen sucediendo cosas que sorprenden tanto aquí en España como fuera, y los medios internacionales están muy pendientes. Yo creo que ya hemos comentado que realmente están muy pendientes de todo y van a seguir pendientes hasta el 21 de diciembre, porque el asunto realmente fascina fuera, ¿no? Hay mucha curiosidad. Y no hablamos el otro día, la semana pasada, de cómo habían reaccionado los medios ante el encarcelamiento del gobierno catalán, ¿no? De las reacciones ante la decisión judicial. Sí, la verdad es que pilló un poco a todo el mundo, es decir, no
totalmente por sorpresa, porque es verdad que era una posibilidad que se venía barajando, pero sí la constatación de que realmente se había encarcelado a medio gobierno de Cataluña llamó mucho la atención, y en general la mayor parte de los medios consideraron que evidenciaba la mano dura con la que Madrid, que es un poco el término con el que engloban tanto al gobierno como a la justicia española, ¿no? En lugar de ser más concretos suelen denominarlo Madrid, pues decían esto, ¿no? Que esta era la demostración clara de que Madrid apostaba por una estrategia de mano dura, y realmente este encarcelamiento ha llamado mucho la atención fuera, aparte de las reacciones de muchos líderes políticos que bueno, ha habido de todo, ¿no? Desde los que lo han comparado han considerado que eran presos políticos, hasta los que consideraban que no, pero han criticado al gobierno por tomar esta decisión. Realmente ha habido muchísimo ruido. Uno de los más duros realmente ha sido The Times, el diario británico, que en un editorial de esta misma semana decía algo así. El titular, para que os hagáis una idea, se titulaba Los prisioneros de Rajoy, y decía que en el fondo que Rajoy y el gobierno español lo que tenían que hacer era convencer a los catalanes para que en España, no realmente encarcelar a la mitad de su gobierno, ¿no? Que estas prácticas les parecían casi más propias de Vladimir Putin. De hecho, así terminaba el editorial, ¿no? Que Rajoy no debería encarcelar a oponentes políticos, porque esto debería dejárselo a alguien como Vladimir Putin. Este era quizá el más duro, que es llamativo porque además The Times es un diario británico que pertenece al grupo de Rupert Murdoch, el magnate australiano que tiene también, que por ejemplo también posee The Wall Street Journal. En este caso es llamativo porque dos medios que están en el mismo grupo están en sus editoriales con puntos de vista bastante diferentes. The Times es uno de los más duros con el gobierno español, en cambio The Wall Street Journal es uno de los más duros con digamos el gobierno catalán, ¿no? Vendría a defender más la posición del ejecutivo de Rajoy, que me parece ya lo hemos comentado algún día aquí en el programa, pero el de The Times llamó mucho la atención. Todos los medios recogieron un poco que se había encarcelado, ¿no? El New York Times, por ejemplo, enfatizó mucho que estaban en prisión preventiva, que esto sin haber sido juzgados, que ocho exministros del gobierno catalán estaban detenidos. La BBC también lo recogió, el Washington Post, y hablaban incluso algunos del Washington Post, por ejemplo, de dura represión por parte de España. Y otro artículo bastante llamativo sobre este tema era de un columnista, Wolfgang Munschau, que es un columnista muy prestigioso que suele escribir sobre Europa, que escribe en el Financial Times, por ejemplo, y decía que con esta decisión, pues bueno, el mensaje que Carles Puigdemont quería lanzar al mundo de que en España no era posible un juicio justo, pues era posible que calara, ¿no? Es decir, suscitó bastante sorpresa, no llegó a ser indignación en la prensa internacional, pero sí otro motivo de crítica. Luego hablamos de la manera en la que las tensiones entre Cataluña y el resto de España se están viviendo en el exterior, pero me ha llamado la atención, también había algunos artículos que hablaban de los problemas de cultura democrática de España, ¿no? Sí, coincidía que han sido dos semanarios muy importantes, The Economist y The New Yorker, ¿no? Que tenían dos artículos del New Yorker, estaba escrito por John Lee Anderson, que es un veterano periodista que conoce muy bien España, e indicaba esto un poquito, ¿no? Que él veía que también había un problema de cultura democrática en España. Incluso hablaba algo así, que en los medios y en los políticos españoles veía una cierta inseguridad por ello, y achacaba parte de la crisis y de la forma en que se estaba reaccionando en España a este problema. Y The Economist se mostraba bastante crítico con la posición que había adoptado el gobierno catalán en todo esto, pero también consideraba que todo lo que estaba sucediendo evidenciaba que había un problema en la esencia misma de la democracia española, y venía abogando, como ya os he comentado, como la mayor parte de los grandes medios internacionales, por algún tipo de reforma constitucional para salir de aquí, para intentar pues solventar digamos, este malestar que se ve que existe en España. También es verdad que hay varios medios que están muy pendientes, por ejemplo, de la campaña electoral de cara al 21 para las elecciones del 21 de diciembre. Y, por ejemplo, muchos medios han resaltado que se puede intuir una cierta ruptura, cierta división en el movimiento independentista por el hecho de que no va a haber una candidatura o una lista unitaria como sí hubo en 2015, ¿no? Esto, algunos medios como Le Monde o The Times
que a pesar de sus editoriales que acabamos de comentar, pues en este caso resaltaba eso, ¿no? Que parece que había una cierta fractura en el movimiento independentista, pero están todos muy pendientes porque son conscientes de que el 21 de diciembre son unas elecciones en las que hay muchísimo en juego y bueno, puede depender puede en fin, influir mucho en lo que va a pasar en España en el año que viene. Te referías a John Lee Anderson, que es un reportero internacional muy premiado, tiene uno de los premios más prestigiosos del planeta de la Universidad de Columbia. Es un tipo extraordinariamente cualificado, que por cierto tuvo aquí una polémica hace relativamente poco con el escritor Antonio Muñoz Molina, precisamente por la manera en la que había enfocado algunos términos que había utilizado. Fue una polémica que tuvo muchísima repercusión en las redes sociales. Oye, sí, porque calificó de paramilitar a la Guardia Civil, y es un término que bueno, es verdad que ahí hubo un problema de traducción, ¿no? Aquí en España el término es mucho más peyorativo de lo que es está considerado en inglés, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta polémica también hubo algunos de los responsables de la versión en inglés del País que explicaban que ellos fuera también habían utilizado este término para definir a la Guardia Civil. Aquí sentó muy mal en un primer momento, pero bueno, lo matizó y lo explicó John Lee Anderson. Sí, pero sí que es verdad que hubo mucho. Pero tuvo que responder a un montón de insultos en Twitter. Sí. Paramilitar en inglés significa un colectivo organizado de manera militar, mientras que aquí le damos connotaciones casi clandestinas, ¿no? No es la manera en la que lo utilizaba John Lee Anderson, que por otro lado, digo, es uno de los periodistas más prestigiosos del mundo, uno de los reporteros más prestigiosos del mundo. Y hay algo de ironía en que Muñoz Molina en su artículo le atacase y luego esto, en fin, bueno. Bueno, de hecho, John Lee Anderson publicó un tuit que decía: para toda la jauría de miserables troles desde las páginas de su periódico favorito, pero ¿acaso sabrán leer inglés?, decía John Lee Anderson, y fue una polémica muy muy airada. Bueno, de hecho, el 1 de octubre, cuando pasaron todas las imágenes de, digamos, las cargas policiales, no fue el único John Lee Anderson en utilizar ese término para describir a la Guardia Civil. Es verdad que la Guardia Civil es un cuerpo que fuera de España no tiene mucho parangón, no hay muchos otros países que tengan un cuerpo similar al de la Guardia Civil, y para intentar explicarlo, que muchas veces es lo que decimos, ¿no? Los periodistas extranjeros corresponsales que están aquí lo que intentan es explicar lo que pasa en España fuera, utilizaban este término, así que no fue el único. Y te decía, la manera en la que se ha proyectado, cómo se está internacionalizando la tensión entre Cataluña y el resto de España. Y había algunos medios de comunicación que calificaban de pesadilla ya este conflicto para los países europeos, ¿no? Sí, sobre todo para Bélgica y para la Unión Europea. Es decir, ha habido en esta semana el término de que Cataluña se había convertido, que la crisis con Cataluña se había convertido en una pesadilla para España, pero se estaba extendiendo, había calado. Por ejemplo, el Washington Post publicaba una crónica con esta idea, sobre todo centrando el tema en los problemas que todo lo que estaba pasando en España estaba suponiendo para el gobierno belga, que ya hemos comentado que tiene un gobierno de coalición bastante frágil y con un equilibrio muy precario, y que, entre otras cosas, uno de los partidos que lo integra, el NVA, que es flamenco, que tiene también pues sus propias reclamaciones independentistas para Flandes, estaba cerrando filas con Carles Puigdemont y con digamos la causa catalana, y esto estaba provocando tensiones en el gobierno, ¿no? Varios medios también decían que todo lo que estaba pasando en Cataluña, es decir, especialmente después del 1 de octubre, la declaración de independencia, la aplicación del 155 y luego la detención de medio gobierno, también estaba implicando a la Unión Europea, y estaba, a pesar de que se sigue resaltando y los medios indican que la Unión Europea no parece, al menos de momento, por la labor de intervenir lo más mínimo en el conflicto, pero sí habría un debate que en algún momento tendría que afrontar la Unión Europea. Había un artículo en The Guardian, por ejemplo, una columna que firmaba Simon Jenkins, pero otra en el Financial Times de Gideon Rathman, que venía a decir que Cataluña también evidenciaba un problema para la Unión Europea que tendría que afrontar en algún momento, ¿no? Un debate sobre cómo tratar y cómo gestionar las reclamaciones independentistas de varias regiones, que era un debate incómodo que en general la Unión Europea estaba intentando tratar de evitar, pero advertían que era posible que fuera imposible evitarlo, ¿no? Que el propio debate les termine avasallando y que tenga que afrontarlo.
Oye, una cosa que nos ha llamado la atención también es los paralelismos que se han intentado colocar permanentemente entre la tensión con Cataluña y otros conflictos que se viven por el mundo. Y Haaretz buscaba paralelismos entre Cataluña, Israel, porque este debate se ha dado en alguna columna y entonces intentaban como quitar esos fantasmas del tablero, pero ¿en qué términos se ha hecho? Sí, esto ha sido llamativo porque el diario Haaretz, que es, digamos, el diario más de izquierdas en Israel, está considerado el más liberal, analizaba un poquito la comparación que, de hecho, según Haaretz, hacían los propios catalanes con Israel, ¿no? Que se sentían que había como vínculos y paralelismos con el Israel de 1948, cuando se declara el Estado de Israel y los israelíes y los judíos están dispuestos a luchar por él. Había un artículo de uno de sus corresponsales que explicaba que los catalanes estaban estableciendo estos paralelismos y señalaba que había, bueno, algunas similitudes, ¿no? Pues algo así como que eran dos naciones que habían sobrevivido cientos de años sin Estado y que arrastraban como estereotipos de ser buenos en los negocios y que eso hacía que mucha gente viera sus reclamaciones independentistas como un asunto de ricos, aunque este artículo sostenía que en el fondo se basaban en una profunda identidad nacional. Y bueno, en concreto este artículo sí establecía paralelismos. Curiosamente, otra columna de unos días antes que firmaba Nitzan Horowitz, otro periodista del diario, sostenía que en cambio no se podía comparar a Cataluña con Palestina, ¿no? Un poquito por esto mismo, por las altas condiciones de vida y las libertades y la democracia que existía. Todo esto hacía que era un poquito que Cataluña estaba gozaba de un estatus que no era comparable con el de Palestina. Pero para que os hagáis una idea, esto sigue siendo uno de los temas que también se trata en Israel, ¿no? En los diarios israelíes están bastante pendientes y se fijan un poquito en cómo su propio caso y su propia historia pues está siendo utilizada y está siendo puesta de ejemplo o está llegando al debate en España. Y respecto a otras noticias no referidas a España, ¿con qué nos encontramos en la prensa internacional? Pues esta semana con dos historias que bueno, han sido han copado muchas portadas. Una es que en esta semana se ha cumplido el primer año de la victoria de Donald Trump, de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Esto ha hecho que claro, muchísimos medios recordaran un poco cómo fue las elecciones y la especie de huracán y de terremoto que ha supuesto Donald Trump para la política mundial. Muchos medios lo que insistían era en eso precisamente, ¿no? Que ha sido una cosa muy de imagen, pero de pocos resultados. Es decir, ha roto muchos platos, pero no ha tenido luego un gran impacto aún, al menos en las cosas, ¿no? Le Figaro decía algo así que mucho ruido y pocas nueces, venía a decir un poquito. Pero sí es verdad que la victoria de Donald Trump y que de hecho ha pillado este aniversario, le ha pillado de viaje por Asia, uno de los viajes más largos, lleva hasta como 2 semanas en distintos países de Asia y en todas partes se resalta esto, ¿no? Que ya llevamos un año de Donald Trump. De hecho, aprovechando este viaje, el New York Times, por ejemplo, indicaba que Donald Trump había cedido el liderazgo global a China, que era curioso que coincidiera este aniversario con su presencia precisamente en China, porque daba un poquito la sensación de que con la manera de afrontar su presidencia había cambiado un poquito el equilibrio de poderes que existía fuera, y el New York Times consideraba que de hecho que había cedido parte del liderazgo a China. El otro tema en el que han estado muy pendientes los medios extranjeros es lo que pasa en Arabia Saudí, ¿no? Esta especie de la mayor parte de los medios lo interpreta como una purga interna, ¿no? Esta detención de varios ministros y de varios miembros de la familia real se interpreta como casi una decisión del príncipe heredero para intentar, bueno, preparar, no se sabe muy bien para cuándo, pero preparar un poquito la sucesión. Y en concreto ha llamado mucho la atención porque uno de los detenidos era Al-Walid bin Talal, que es un miembro de la familia real muy conocido en Europa porque tiene muchísimos intereses. De hecho, está considerado uno de los miembros de la familia real con mentalidad más abierta en comparación con lo que suele ser en Arabia Saudí. Por ejemplo, se le conoce porque, entre otras cosas, fue el que
salvó de la quiebra, entre comillas, a Euro Disney entrando en su accionariado hace varios años, y lo mismo ha hecho con otros muchos negocios o, digamos, nombres y de empresas importantes en Europa. Entonces ha llamado mucho la atención que este hombre haya sido uno de los purgados, y bueno, la gente está pendiente porque Arabia Saudí, hay que recordar que dado su posición juega un papel muy importante en la situación en Oriente Próximo, y todo el mundo está un poquito a las expensas de en qué va a terminar toda esta situación. Pues Pilar de la Peña. Pilar, muchísimas gracias, como siempre. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. Tener hijos es una decisión muy importante. ¿Estamos esperando el momento justo? Sí. Es mejor no precipitarse, evidentemente. Para nada. ¡Joder, ya estoy preñada otra vez! ¡Me cago en la... Tengo demasiados hijos! Creía que tomabas la píldora y esa mierda. ¿Qué va? ¡Hostias! Esa sería Britney. ¿Britney? ¿Cómo te atreves? Idiocracia, la película elegida esta semana por la soberana audiencia, que han decidido que este iba a ser el ejercicio colectivo de Videoforum que íbamos a hacer en la cafetera. El peliculón de la cafetera. El peliculón de la semana. Bueno, vamos a ver, porque luego me ha pedido disculpas el pobre Maese Ciprés, que me dice, joder, yo la sugerí y tal. Es verdad, fue una de las sugerencias de Maese Ciprés, pero hubo varios oyentes del programa que la habían sugerido. Sí, Maese, sí. O sea, que no te sientas mal, porque además ha sido votada, entre otras, y además peliculones, porque estaba Amélie, que es una película maravillosa, muy tierna, muy bonita, nos gusta mucho Amélie. Estaba también Camboya, que también es un peliculón. Había algunas Lion, muy buenas. Que de hecho Lion también la propuso mucha gente. Y de hecho hay que decir que el hecho de elegir hoy una película no significa descartar las demás para siempre, claro, porque pueden volver a salir y además poco a poco las iremos viendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una película por semana, da para lo que da. Y entonces la película elegida fue Idiocracia, que es una comedia dirigida por Mike Judge, comedia norteamericana, es de el año 2006. Es una comedia relativamente menor, lo decía el propio Maese Ciprés y lo sabemos todos. A mí no me ha gustado como película, debo decir que es una comedia que no me ha hecho reír mucho. Tiene algún golpecillo, lo que sí es simpática, o sea, se deja ver. Y yo la vi en la cama tirada, la vi el lunes, me fui sacando los audios, sí. Y de eso que te dejas llevar, o sea, tampoco tiene, no es que te provoque un drama de que me estoy tragando. No hemos tenido de esas, y bueno, hemos tenido alguna, pero no hace falta que pongamos alguna de esas películas sí a pasar en la cafetera, ¿no? ¿De qué? De que no nos hayan gustado. Sí. Sí, con el viaje de Chihiro. Bueno, esa no te gusta a ti, a mí sí, porque tiene muchos fans esa película y paso de decir nada malo. No, bueno, a ver, primero, al final las películas lo bueno que tienen es que es algo subjetivo y por eso también son motivo de debate, y entonces hay gente que le gusta, gente que no, hay gente que destaca una cosa, hay gente que destaca otra. De hecho, seguramente en esta película también haya gente que esté que lo vea muy cercano, ¿no? Que diga, bueno, lo veo tan cercano que incluso veo un poco de idiocracia en la realidad actual. O incluso hay gente, bueno, pues que cree que también pues ha sido a lo mejor una dramatización, ¿no? de lo que podría pasar. Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? 627-002-002, 627-0002. Ahí nos habéis dejado mensajes. La gente hace, los oyentes de la cafetera hacen mensajes, hacen cosas. Y entonces, pues, está lejos de la realidad Idiocracia. Refleja muy bien lo que podría ser la sociedad del futuro, ¿no?
creo que no está muy descaminado a lo que, por ejemplo, vemos en España, en programas como Sálvame, Gran Hermano, esa creencia de que a lo mejor algún día, con la ley del mínimo esfuerzo, se puede llegar a ser alguien importante. En efecto, esta es una de las reflexiones. Idiocracia, las decisiones técnicas deben tomarlas los técnicos. A ver, siendo honestos, lo que realmente vale la pena de Idiocracia son los primeros minutos en los que se nos muestra la evolución de la especie humana hacia la imbecilidad total. No estamos muy lejos de aquello, por la verdad, pero el peligro es cuando decisiones técnicas son sometidas a la votación popular. Un ejemplo, en un avión de Ryanair hubo una avería y el piloto dijo a los pasajeros: señores pasajeros, tenemos esta avería, podemos volar con esta avería, se puede volar, lo único que corremos algo más de riesgo, o podemos esperar en el aeropuerto las 3 horas que nos han dicho que tardarán en reparar esta avería. Lo sometemos a votación y salió que a volar. Afortunadamente esta anécdota es creo que no es cierta, es un bulo que corrió por internet, pero lo triste es que es creíble y que la gente tonta prefiere volar sin seguridad por no esperar 3 horas. Esta decisión no tendría que haberse sido sometida a la votación popular, sino tomarla el piloto por el bien de los demás. Un saludo. Pues en efecto, como dice Batiel Blau, da para una reflexión sobre... Lo que pasa es que cuidado, porque este argumento no quiero entrar tan en profundidad con lo que representa la democracia, pero siempre se nos dice, bueno, hay cosas que es que no son objeto de elección, objeto de referéndum, objeto de votación, pero claro, eso siempre está sujeto al capricho del gobernante de turno, que siempre considerará que hay cosas que es que no, decisiones demasiado complejas como para que las asuman los ciudadanos, ¿no? O sea que cabría la reflexión, en efecto, pero bueno, es una de las derivadas de esta película, una película, como digo, que está dirigida por Mike Judge y el guión es de Ethan Cohen y el propio Mike Judge. Y dice la ficha de la película: un experimento militar fallido. Bueno, realmente la cuestión es que... porque empiezan los spoilers. La película va de un militar, que en este caso no os vais a perder mucho, pero bueno, también lo que pretende este ejercicio, este videoforum, es que es incluso sustituir la experiencia de ver la película, pasar un rato agradable escuchando esta sección de La Cafetera, en el que uno pues casi pueda decir que acaba de ver una película. Pues en este momento os estamos haciendo ver Idiocracia. Resulta que hay un militar al que es bibliotecario, tiene una vida relativamente calmada, sosegada y relativamente mediocre. No le interesa nada la vida, no le interesa nada el mundo y de hecho no le interesa nada ni siquiera los libros que tiene que cuidar. Y entonces, es el que menos coeficiente intelectual tiene, ¿no? Del ejército. En el ejército tiene el menor de los coeficientes intelectuales, pero le cambian de destino. Necesitan a un tontorrón y entonces lo congelan supuestamente durante un año. Pero la persona que es un proyecto de alto secreto, la persona que le congela resulta que se mete en un caso de corrupción, el proyecto queda aparcado, queda olvidado y pasan... Hasta 2500 años después, ¿no? Pasan a 2550 o algo así. Y entonces queda congelado hasta entonces él junto a otra persona, una prostituta, Rita, que es Maya Rudolph. El actor es Luke Wilson y la actriz es Maya Rudolph. Digamos que son los protagonistas. Se despiertan 500 años después en un mundo que se ha ido deteriorando con el paso de los años, se ha ido deteriorando porque la selección natural lo que ha ido favoreciendo ha sido a los más idiotas, porque se reproducen más, dice la película. Que luego esto, a mí ya como punto de partida me ha parecido un poco estúpido, porque dice, reproducirse más no necesariamente representa ser el más idiota. Porque a veces el pragmatismo económico comercial no significa ser más inteligente, que de hecho es el punto de partida casi es una distopía, la película es una suerte de ciencia ficción, de proyección de cómo sería el mundo, pero ya el punto de partida decía yo, hombre, ya estás dando por hecho que reproducirse mucho es ser un imbécil. Claro, porque de hecho también representa, o sea, yo creo que también lo muestra en la película, que los que no saben en qué momento tener un hijo, también caen en esa idiotez. Tampoco son los más inteligentes, claro, de hecho, porque de hecho, bueno, al final también es una comedia, ¿no? Yo creo que
igual tiene más reflexiones de las que nosotros estamos viendo para digamos, el autor de esta película. Sí, porque, no sé, la verdad que tiene una reflexión muy fácil, que es, bueno, pues que podemos caer en la idiotez y replantearnos un poco, pues bueno, pues si el mundo tendría que premiar más la cultura y pues no que tengamos que ver en ciertas televisiones a gente cobrando pues sueldos de más de 10.000 euros a lo mejor al mes por simplemente contar su vida, ¿no? Esa es una reflexión que yo creo que está en la actualidad, pero creo que se le va un poco el eje, ¿no? A veces a esta película. Bueno, es un poco absurda, pero es verdad, bueno, resulta que se despiertan 500 años después, la humanidad es absolutamente estúpida, ignorante, pero ¿quién resulta ser el hombre más inteligente del planeta? Pues el que era el más tonto de la época. Y entonces a partir de ahí vamos descubriendo cómo él tiene que avanzar en esa sociedad y tratar de ayudarles, ¿no? Donde el idioma se ha deteriorado hasta un punto que os podéis imaginar. Es, bueno, roza el absurdo. Sin saber en qué año estaba, Joe vagó por las calles buscando ayuda desesperadamente, pero el idioma se había deteriorado hasta convertirse en un híbrido de paletismos, horteradas, macarradas y diversos gruñidos. Joe era capaz de entenderles a ellos, pero cuando hablaba con una voz normal, a estos les sonaba pedante y amanerado. Bueno, debo decir además que la película es machista, políticamente incorrecta, o sea, utiliza permanentemente recursos de burla, pero no es el objeto de análisis de la película hoy. Sin embargo, sí que hay algunos momentos que son interesantes. Por ejemplo, cuando llega y se encuentra en la consulta de un doctor. Además de que todo está automatizado y que todos los problemas los han resuelto las máquinas, pero claro, hasta la persona supuestamente más cualificada, como los doctores, pues también son ese tipo de perfiles. ¿Cómo lo llevas, colega? Ya, a ver, pues no muy bien. No sé exactamente qué me pasa, pero veo cosas. Creo que puede ser por unas drogas que me ha dado el ejército. Pero si pudiera ponérmelo bastante bien como para volver a la base. Ya. Cojonudo. No quiero parecer un coñazo, pero aquí pone que estás jodido. Hablas como un maricón y estás un poco tarado. Lo que puedo hacer es como... Ya sabes, ¿entiendes? ¿Cómo? No, esto va en serio. No te agobies, tronco. Pero no te agobies, tronco. A mí eso me gustaba porque en cierta forma decías, a ver, tío, te estoy hablando, o sea, de un problema serio. Hay un momento en el que en la película se descubre que, bueno, tienen un serio problema en ese mundo distópico con las cosechas. Porque llevan años regando las plantas con un refresco. Porque la compañía, la gran multinacional que se dedicaba a vender bebidas, decide, después de una gran crisis, sustituir el agua por los refrescos. Y entonces durante años están regándolos y mientras se van acumulando las sales, al principio las plantas crecen mal, deficitariamente, pero luego dejan de crecer por la propia acumulación de las sales en las estas. Allí hay una cosa que... Hay una reunión hablando, ¿no?, de cómo pueden solucionar esto. Y me parece algo curioso que también pasa un poco en la sociedad actual, ¿no? Porque dicen, ¿pero por qué habéis regado las plantas con esta bebida, no? Dicen, porque tiene electrolitos. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen los electrolitos? Es que tiene electrolitos. Entonces, como tiene electrolitos, pues tenemos que echárselo porque es muy bueno para beber, es muy bueno para plantar. Y al final... sí que muestra, pues, a ver, salvando las distancias, pues lo que ocurre muchas veces en la realidad, que cuando tú le cuestionas a alguien algo que está establecido, te dice, no, pero a mí no me líes. Sí. Yo pienso esto y esto es así, yo no sé por qué es, pero tiene que ser así, ¿no? En el programa en estos días, ¿no? Bueno, el tema de Venezuela, por ejemplo, ¿no? España es un país muy paradójico, donde si tú te presentas con un catedrático en la puerta de alguien, con el programa electoral de un partido político, y le dices... Hola, vengo a explicarle las mentiras que incluyen el partido político y he traído un catedrático, no lo voy a hacer yo. En España te dirían, me estás intentando comer la cabeza. No, te estoy intentando explicar que te están engañando. Y entonces de esto se da cuenta que creo que la mejor metáfora de la película, por no poner la película tampoco a analizarla de forma muy seria, porque la película es bastante menor, no nos engañemos, pero tiene algunas conclusiones que dicen, es verdad que la sociedad, esto está llevado al extremo, pero la sociedad está idiotizada. Nos estamos dejando idiotizar a una velocidad increíble. Y si esto lo vamos proyectando en el tiempo, tiene muchas posibilidades de acabar convirtiéndose en un verdadero drama.
No en un verdadero drama cómico y absurdo como el de la película, no, en un auténtico drama, porque la gente pierde el espíritu crítico y el protagonista se da cuenta cuando les intenta explicar, no se puede regar con refrescos las cosechas, es el único conocimiento que tengo yo de mi tiempo, que no son muchos, pero ese lo sé, y le dice, no, porque son electrolitos, como decía María, pero es que tiene electrolitos, ¿pero qué son los electrolitos? Pues electrolitos, años asimilados de cultura publicitaria en la cabeza. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que como no puede convencerles, decide casi crearlo como un proceso religioso. Las plantas no están creciendo y estoy casi seguro de que el Brawndo no funciona. No soy un botánico, pero sé que si les echas agua a las plantas, crecen. Yo nunca he visto que crezcan plantas de un váter. Muy bueno. ¿Seguro que no eres tú el más listo del mundo? Ya te digo. Mirad, vosotros queréis resolver el problema y yo quiero mi indulto, así que ¿por qué no lo probamos, vale? Sin pensar en lo que quieren las plantas. Brawndo tiene lo que quieren las plantas. Maldita sea. Sí, tiene electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Acaso lo sabéis? Es lo que usan para hacer el Brawndo. Ya, pero ¿por qué los usan para hacer el Brawndo? Porque el Brawndo tiene electrolitos. Al cabo de varias horas, Joe por fin desistió de usar la lógica y la razón, y sencillamente le contó al gabinete que sabía hablarle a las plantas y que querían agua. Convirtió a todos en creyentes. Joe no lo sabía, pero los famosos electrolitos eran sales que se habían ido acumulando en la superficie a lo largo de las décadas, matando a las plantas y provocando las tormentas de polvo. Como ministro de Interior, Joe ordenó que todas las cosechas se regasen con agua y prometió que, con el tiempo, las plantas crecerían y las tormentas de arena llegarían a su fin. Y aquí hay una complejidad en la metáfora que se utiliza y en el recurso que se utiliza. Esta probablemente me parece la reflexión más importante de la película. Como no puede convencerles, los convierte en creyentes. Porque es la única manera de hacer. Sí, yo hablo con las plantas y me han dicho esto. Bueno, pues esto se lo creen y ya está. Pero claro, esto tiene una lectura que es inquietante. Por una parte, efectivamente, los razonamientos técnicos pasan a un segundo plano, absolutamente. No les interesa nada, te lo estoy explicando. La ciencia dice esto, el agua no va a crecer, es igual, pasa a un segundo plano. Pero también tiene algo que me parece muy preocupante, que es una visión muy norteamericana, por cierto, de los republicanos. Como los ciudadanos no te van a entender, como los ciudadanos son estúpidos, tú tienes que tomar las decisiones que tú quieras, como padre protector, porque a los niños no se les explican las cosas, a los niños se les impone la autoridad, porque los ciudadanos son tontos, estúpidos e incapaces de reflexionar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y la película, inconscientemente, proyecta también eso, proyecta esa imagen de... Claro, es verdad que aboga por el espíritu de la reflexión, por la necesidad de la cultura, la lectura, y lo va soltando como en pequeñas pinceladas, así medio en broma. Pero en el fondo el mensaje también tiene esa doble perspectiva, que es, la gente es idiota. O sea, no le intentes explicar lo de los electrolitos, conviérteles en creyentes porque de otra manera las decisiones sabias que son las que tú tienes y el fondo cultural que tú tienes no lo vas a conseguir convencer, no vas a conseguir convencer a nadie. Cuestión que utilizan los republicanos después, por ejemplo, a la hora de escribir sus discursos. La gente es imbécil, no le trates de explicar los detalles y la complejidad, diles lo que quieren oír, tú tomas las decisiones como buen padre que sabes de qué va esto, ¿no? Y no les trates de explicar por qué la política internacional, la geoestrategia, tú invade lo que creas que beneficia a sus intereses o a los tuyos, que es en el fondo lo que esconde, ¿no? Sí, porque sí que es verdad que se critica mucho, ¿no?, la idiotez, el no cuestionarse las cosas, el no tener cierta cultura, pero eso no es necesariamente culpa de los ciudadanos, ¿no? Es necesariamente culpa del sistema que se está aprovechando, ¿no?, de idiotizarles, y entonces las empresas, como en el caso de esta bebida, pues se aprovechan. Pero es que además, cuando culpas de la idiotez a los ciudadanos, a lo que conduce esa reflexión es muy complejo el camino. Porque en el fondo lo que estás diciendo es, ¿tiene todo el mundo la misma capacidad para votar, por ejemplo? Es todo el mundo tiene... Y claro, dices, no, es que no están cualificados porque al final van a votar un refresco para regar las plantas. Dices, bueno, y eso cuidado. En el caso de Trump ha sido una trampa, porque... desde aquí digo, y desde muchas partes del mundo, se ha lanzado el mensaje de qué locos los que han votado a Trump, ¿por qué votaron a Trump? Es que esto es incuestionable, es que esto está mal votar a Trump. Ok, vale, está bien, según tú está mal votar a Trump, pero lo que hay que pensar es por qué esa gente ha llegado a ese pensamiento, qué necesidades tenía que cubrir y qué necesidades ha cubrido el discurso en este caso de Donald Trump, ¿no? Y con esto hay que tener cuidado, porque
pensamos que el mensaje, por ejemplo, en el caso de la ultraderecha, pues que es un mensaje para idiotas, que es un mensaje que no va a calar, que es un mensaje que solo lo van a creer pues los que quieran ser creyentes de esa ideología. Y eso no es así. Yo creo que muchas personas son susceptibles de eso, y no porque sean idiotas, son susceptibles porque tienen ciertas necesidades. Y ahí hace falta una pedagogía, hace falta entender a esa gente, porque hablamos en el caso, ¿no?, de cómo le explicas que el agua es mejor y tal, pero eso también se puede utilizar para peor, y decirles, no, es que la inmigración está mal. Tú no hace falta que entiendas nada, tú solamente tienes que creer en lo que yo te digo, y te digo que la inmigración te está perjudicando y por eso tú no tienes trabajo, tú no tienes para comer, tú no tienes tal. Esa persona no es idiota. Lo que pasa es que esa persona la han hecho estar en una situación tan débil que se va a creer el primer discurso que le diga te voy a dar trabajo. Pero bueno, la religión durante años, en todas las culturas además, y todo tipo de religiones, se han aprovechado de esto. Se han aprovechado dando una serie de doctrinas, de normas, que en realidad la religión era una forma de organización social, porque no dejaba de ser una forma de estructurar la solidaridad, por ejemplo, las cuentas, una cierta economía colectiva, y tenía como ese objeto, la cuestión era que tuvieses miedo del rayo, da igual, porque venía a castigarte porque tú no habías cumplido con tus tareas, con tus actividades cívicas o de responsabilidad para con la sociedad, que además incluían mantener un mundo de privilegiados, pero además de eso también tenía otras formas de articulación social, ¿no? Bueno, la religión eso ha ido siendo sustituido por la democracia y ahora por esta postdemocracia, que es una democracia empresariada, ¿no? Y que va hacia el capitalismo democrático, que no tiene mucho de democrático, que tiene que ver con la esta. Algo, por cierto, en lo que han ido reflexionando también algunos de los oyentes. Hola, Cafetera, desde Gerona. Os envié mi primer audio desde que os empecé a escuchar y he hecho mis deberes cafeteros, he visto la película de Idiocracia y una de las lecturas que he sacado es en relación al Ayuntamiento de Madrid y las restricciones en relación a la contaminación y la problemática que ha dado lugar ello, y lo relacionaba con el problema de cuando el protagonista les decía que tenían que regar las plantas con agua y dejar de utilizar esa bebida que utilizaban para todo, y como todos se les echaban encima por problemas de economía y de que la empresa que realizaba esas bebidas se había visto afectada y toda la economía del lugar se basaba en esa fabricación de la bebida, ¿no? Era la única que daba trabajo. Entonces lo ponías un poco en relación al problema en Madrid y el problema que se puede dar en cualquier otra ciudad grande, de que por mucho que la industria petrolera o la industria automovilística de trabajo, si ello va a conllevar problemas de salud y problemas no tan a largo plazo, pero a corto y medio plazo, es un poco de idiotas estarse metiendo con quien intenta mejorar nuestra calidad de vida. Un abrazo, cafetera. Es que lo has expuesto maravillosamente bien, porque es un sentimiento. Estos días lo hablábamos ayer precisamente con Juan López Duralde, ¿no? El ser humano es imbécil. Es estúpido. No puede tener más advertencias sobre lo que está provocando en el medio ambiente de las que se llevan produciendo en los últimos 20 años. Catedráticos, intelectuales, gente desde todos los espacios de pensamiento nos están advirtiendo de que vamos directos al gran desastre. La última gran advertencia ha sido la de Stephen Hawking. En 600 años, proyectando los recursos que necesita el ser humano, el crecimiento, además de los crecimientos demográficos, la utilización estadística del conflicto para la resolución de esos problemas territoriales y de demanda de recursos. Si hacen una proyección matemática sobre este asunto, el mundo va a durar 600 años siendo generoso. 600 años, ¿eh? Ya no estamos hablando de 2.000 millones de años por la explosión de un meteorito contra la Tierra. No, 600 años. Y tenemos advertencias que son evidentes, estamos viendo lo que estamos provocando. Ya no somos ese ser encerrado en una pequeña comunidad agraria hace 70 años. No, tenemos imágenes por satélite de todo el planeta a tiempo real. Estamos viendo lo que ocurre con las selvas a tiempo real. Estamos viendo lo que le está ocurriendo al Ártico, las mediciones, cómo van cayendo cada año. Y tenemos un presidente de gobierno que sigue siéndolo a pesar de utilizar el cuñadismo de mi primo dice que esto no es así. Pero esto, y en la película se ve también con la montaña de basura, y ellos siguen viviendo con la montaña de basura porque lo que les importa es estar viendo en la televisión un programa totalmente absurdo. Y eso es verdad que no ahora mismo no estamos en ese punto,
Pero sí que nos puede llevar a eso, ¿no? Porque sí que nos han inculcado una política y una forma de vida cortoplacista, que lo único que nos importa es lo que yo voy a tener mañana. Mañana voy a tener para comer, mañana voy a tener trabajo. Al que veo. Lo cual, y a lo mejor mi nieto por una en los parte se entiende. Años. Pero, pues yo no lo entiendo, pero no lo entiendo. Por una parte se entiende, porque al final tú mañana tienes que comer, evidentemente. Pero creo que tenemos que intentar cambiar esa forma de pensar que nos han inculcado también, porque la forma de hacer política de este país, que es pensemos y hagamos las cosas para mañana. Luego ya si eso dentro de 100 años haremos tal. Porque ha pasado con muchas formas de hacer política. Se ha hecho una reforma laboral para el ahora intentar solucionar, que tampoco ha solucionado nada, porque lo que ha provocado es la precariedad. No se piensa a largo plazo y este es el resultado. El resultado es pues no tener una política seria que proteja el medio ambiente, no tener una política seria de trabajo, no tener una política seria, por ejemplo, de lo que hablábamos de la sequía, ¿no? De al final cómo está afectando también la sequía a los agricultores. Todo eso al final influye. Y en el momento en que a nuestro gobierno le planteas que tiene que tomar una solución, una decisión que solucione esta política de corto plazo, no lo va a pensar. ¿Por qué no van a pensar a largo plazo? Porque dentro de 4 años, pues querrá ganar unas elecciones, dentro de 2 en este caso, y no le va a importar, ¿no? Pero no es una cuestión exclusiva de nuestro país. El hecho es que esta película además es norteamericana. Es una cuestión de la especie humana. Y alguien decía ayer en el chat, cuando hablábamos con Juan López Duralde, se ha descubierto cuál es la especie invasora. Y la especie invasora es la especie humana. Y esto es un hecho real. Lo que pasa es que, y paralelamente, la especie humana tiene la capacidad de racionalizar esto y de hacerse preguntas y de ver que el destino al que conduce esto necesariamente es la implosión. Y lo que resulta absolutamente fascinante es la manera en la que se ha entregado al desastre. Y lo encubre con el desarrollo, pero es que cualquiera que... Vamos, yo he visto en el pueblo de unos amigos que vamos y de pronto han construido un polígono industrial en un pueblo que era maravilloso. Una cosa atroz. Y cuando lo planteas, digo, macho, es que habéis construido Leganés en la puerta. Digo, pero que esto era un paraje maravilloso. Bueno, claro, es que como vosotros ya tenéis Leganés, pero tenemos derecho a prosperar, a desarrollar la región, a desarrollar la zona. Digo, es un insulto para la inteligencia. Porque estamos viendo, bueno, cualquiera que se vaya a la costa del Mediterráneo, ¿cómo era hace 70 años? No, quiero edificios de 80 plantas, como los que están en la Castellana. Hombre, no, eso parece un despropósito, digo, entre otras cosas porque el impacto que va a tener demográfico, que vengan de pronto 20 o 30.000 personas aquí. También queremos que la playa esté impoluta. Pero la playa esté impoluta. La manga del Mar Menor, que se ha convertido en un auténtico vertedero, Y dices, no, hombre, es que tenían derecho al desarrollo urbanístico y al turismo y tal. No, perdona. Te han contado eso. Porque tú que tenías una casita delante del mar, que veías amanecer allí, de pronto unos tipos que se han hecho absolutamente multimillonarios construyendo edificios y bloques de 30 pisos, que te han destrozado tu entorno, tu mundo, tu vida, tu futuro, son los que se han llevado la pasta. Y es absolutamente increíble. Bueno, yo sé que los oyentes de este programa lo comparten, pero resulta de verdad verdaderamente preocupante, ¿no? De hecho, una reflexión podría ser que el capitalismo también nos ha dicho que para creernos y sentirnos ricos tenemos derecho a destruir nuestro propio planeta, ¿no? Si yo puedo generar mucha basura, ¿no? Puedo consumir mucho, cuanto más consuma, más rico soy. Y bueno, lo de destrozar el planeta ya tal, porque sí que está muy ligado el destrozar el planeta con el capitalismo, que es ese afán de consumir compulsivamente sin tener en cuenta pues que al final vamos a acabar con una montaña, como en la película, con una montaña de mierda que nos va a sepultar. Y luego, entonces, ¿cómo vamos concediendo frente a la reflexión intelectual, vamos concediendo el espacio, pues eso, a las creencias que decía en la película el propio guión, ¿no? Y la manera en la que, bueno, dice, la sociedad es idiota, permite que se la manipule, y también a través del lenguaje. Hay un momento en la película que me pareció muy simbólico, cuando le llevan a juicio porque no puede pagar la consulta del doctor al que estábamos viendo antes, y entonces le toca a un abogado que, pues como os podéis imaginar, a pesar de ser de las profesiones cualificadas en esa sociedad distópica y absurda, pues es un indocumentado y un ignorante. Pero entonces el juez se ve como el lenguaje se va pervirtiendo hasta tal punto que protestar se le llama protestafando. Es decir, estás estafando si protestas. Y entonces vamos aceptando que en el lenguaje, por eso el lenguaje es tan importante. Y eso lo sabe muy bien el feminismo cuando dice, no, el lenguaje tiene que ser incluyente. De hecho, el feminismo parte de una reflexión intelectual muy profunda
y ha sido capaz de llegar a lugares muy profundos intelectualmente. Por ejemplo, la exigencia para con la defensa del lenguaje, de la terminología. Se ve que los ataques que recibe el feminismo muchas veces están envueltos en esa retórica, ¿no? Dicen, no, es que claro, es que ¿por qué hay que llamar a los hombres y a las mujeres de forma... ¿Por qué hay que utilizar términos diferentes? Y hemos visto las críticas que han recibido algunos políticos por introducir eso en el lenguaje. Bueno, pues es que no es menor. ¿Por qué está protestando? Venga, tú súbeme al estrado. Vale. Señoría, protesto porque este tío me ha jodido el apartamento y es... Entonces, en lugar de defenderle, pues en su protesta, como su capacidad para la reflexión compleja es nula, pues entonces en su protesta lo que hace es encausarle todavía más en otros problemas, ¿no? Lo cual le conduce directamente a la cárcel, de la que se escapa engañando, porque los carceleros también son tontos, pues entonces consigue escaparse engañándoles. Bueno, el resultado de inteligencia de su test de inteligencia en todo caso es el mejor, con lo cual el presidente, que es el de los menos tontos, de los más tontos, pero que además es bruto, porque ahí la fuerza es la que vuelve a ganar espacio en esa sociedad distópica, decide nombrarle ministro en su gabinete. ¿Qué es esto? Vale, señor, esto es la Casa Blanca. ¿Y qué hacemos en la Casa Blanca? ¿Qué? Dio la casualidad de que el resultado del test de inteligencia de Joe había llamado la atención de los niveles más altos del gobierno. Un momento. ¿Soy el tío más listo del mundo? ¿Quién lo ha dicho? Ese test que hiciste en la cárcel. Has sacado la mayor puntuación de la historia, por cortesía de Carl Jr. Sí, gilipollas, eres más listo que el presidente Camacho. Por eso te va a nombrar ministro de Interior. Oye, ¿y quién eres tú? Soy el ministro de Energía. Ganó un concurso y le nombraron miembro del gabinete. Yo soy el ministro de Estado, por cortesía de Carl Jr. ¿Por qué dices eso siempre? Porque me pagan cada vez que lo digo. Es una buena forma de ganar pasta. Si tan listo eres, ¿cómo es que no lo sabes? Este es el ministro de Defensa. Hola. La Melones esa es la ministra de Justicia. Hola. Y ese es el ministro de Educación. Es medio tonto, pero es el hermanastro del presidente Camacho, aunque hace un buen trabajo, ¿eh? ¿Sabéis? Creo que ha habido un error, porque el test que hice era muy fácil. Yo no soy el tío más listo del mundo. ¿Vale? El test era una chorrada, pero era... Pues bueno, aunque fuera verdad, no puedo ser ministro de Interior. No tengo ni idea de qué es eso. Pues ya puedes enterarte. Bueno, al final, tras esa suerte de vericuetos, de luchas, de batallas absurdas, se dan cuenta de que efectivamente regando con el agua de los váteres las plantas empiezan a crecer en el suelo, lo cual le da una cierta autonomía en ese mundo y entonces deciden quedarse, se enamora de la prostituta y continuar esa vida y educar y cultivar intelectualmente en la medida de lo posible a la gente. Hubo una época que la gente lista hacía cosas, que diría Mariano Rajoy. ¿Sabéis? Hubo una época en este país en la que la gente lista estaba considerada como guay. Bueno, puede que guay no, pero la gente lista hacía cosas como barcos y pirámides y hasta fueron a la luna. Y hubo una época en este país, hace mucho tiempo, en la que leer no era solo de maricones y tampoco escribir. La gente escribía libros y películas que tenían historias, de forma que te importaba de quién era el culo y por qué se tiraba pedos. Y creo que esa época puede volver a empezar. Porque también hay un momento en el que están en el cine, entonces la gente iba durante horas a ver una película que era un culo tirándose pedos y ya está, y entonces era lo gracioso, el chascarrillo y tal. Bueno, yo, más allá de cualquier otra consideración, lo que me parece es que es la apología del cuñadismo, aquel mundo, ¿no? El cuñadismo es exactamente eso, ¿no? ¿Pero de qué estás hablando? Me pasó el otro día debatiendo en la tele sobre las bicicletas como forma de transporte de las grandes ciudades y daba igual, yo me había preparado un montón de datos y además no tanto, sino la movilidad intercambiable, es decir, no tener un coche en propiedad, sino poder coger uno, depositarlo, tal, que por cierto es el futuro de las ciudades, es el futuro de la sostenibilidad de los medios de transporte. Y yo me había preparado un montón de datos. En Madrid hay 60.000 abonos para ciclistas, unas 2.000 bicicletas en circulación, de las cuales se utilizan unas 4.000 veces al día, daba igual.
Me da igual. No hace más que molestarme cuando voy en coche. No, queréis prohibir los coches, es lo que queréis, prohibir los coches. La cochefobia. La cochefobia. Y dices, no, prohibir los coches no, perdóneme si no me quiero seguir envenenando los pulmones, si no le importa mucho. O es que no caben los coches, es una cuestión... El pensamiento cortoplacista, ¿por qué me vas a quitar a mí el coche? Es que no te lo van a quitar. No te lo van a quitar, de hecho lo que están haciendo es para que tú puedas respirar un aire más fresco. Pero ¿qué pasa? Que eso no lo ves, eso no lo palpas, tú no palpas la contaminación normalmente. Entonces, bueno, es algo que, bueno, yo sé que me está contaminando, que el día de mañana puedo estar enfermo, pero bueno, como será el día de mañana, ya veremos mañana. Sí. Ese es el problema. No, es el cuñadismo total. Y por eso es verdad, decía Carlos Fuentes, la educación es la única esperanza que tenemos para el futuro. Y como yo ya no tengo ninguna esperanza en nuestra generación, porque solamente hay un espíritu crítico entre los oyentes de este programa, la única salvación, la única esperanza para el mundo son las mujeres y los niños. Y la cultura, la educación, porque lo decía Carlos Fuentes, es uno de los autores más destacados de México, uno de los autores más destacados de las letras hispanoamericanas. Y decía Carlos Fuentes, el derecho a la educación. Muchas veces escuchamos este audio en el programa. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. No se puede engañar a una persona educada. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, tú eres la resistencia y no estás sola. Y algo que creo que tendríamos que aprender de esta película es que el miedo nos lleva a no tener un pensamiento crítico, a no discutir, a no cuestionar la realidad que estamos viviendo. Y como decía José Luis San Pedro, se empieza por asustar a la gente muchísimo, luego les castigas un poco menos y al final ellos acaban diciendo la frase virgencita que me quede como estoy. Bueno, pues que no nos quedemos como estamos, que cuestionemos todo cuanto queramos cuestionar, que tengamos un pensamiento crítico para no llegar a una idiocracia. El miedo a perder el trabajo muchas veces, decía José Saramago. Que nos han inducido un espíritu de resignación. Nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente... nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. ¿El miedo de qué? Del terrorismo, quizás sí. Pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a perder su puesto de trabajo. Y si el miedo aniquila el espíritu crítico y aniquila el espíritu de reivindicación, de discusión, pues entonces una sociedad que no es una sociedad crítica es una sociedad muerta. Bueno, Idiocracia es una película que en todo caso abre espacio para reflexionar sobre... Ahora hablando me he dado cuenta de que sí. De que tiene al final una lectura, no estaremos cometiendo demasiados errores encadenados que pueden conducir al final a esta sociedad estúpida, idiotizada. Bueno, muchísimas gracias, Mary. El lunes volvemos, el lunes más. Nos vamos ahora dejando... Buen fin de semana. Paséis Tenemos que decir la próxima película. Pórtate mal el fin de semana. Tú que eres millennial, ¿sí? Tú que eres joven y puedes. Vale. Pórtate mal. Yo no, porque soy una persona seria. Sin caer en la idiocracia. Sin caer en la idiocracia, pero pórtense ustedes mal, que no se vive tanto tiempo, tantos años y hay que disfrutar de la vida. Nos vamos, el lunes volvemos. Estás escuchando La Cafetera, Resistencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, adiós, Mary. Adiós a todos. It's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need to read about me. I wanna say it's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need a picture of me. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. No time for that, don't need to read.